Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, del material que les facilité la vez pasada, yo también hice un resumen para ustedes. Les voy a enviar la foto también después de este video, la foto de este resumen que les hice. Entonces, vamos a tratar de sintetizar las cosas para poder resolver los problemas con más facilidad. Nuestro contenido, nuestra unidad es termodinámica, que habla de la ley de los gases, el comportamiento de los gases. Entonces, en termodinámica se estudian gases. Y los gases tienen tres variables, tres cosas que intervienen: la presión del gas, el volumen del gas y la temperatura del gas, que cada uno tiene como simbolizar. Presión simbolizamos con P, volumen con D y temperatura con T. Para nuestro trabajo, cuando hacemos los cálculos, la presión va a tener una unidad de medida. La presión se mide en atmósfera, el volumen se mide en litro y la temperatura se mide en Kelvin. Entonces, estas son las unidades de medida que vamos a utilizar. Si la temperatura, por ejemplo, nuestro dato está en grados Celsius, nosotros tenemos que pasar a Kelvin. Esa es la unidad de medida que requiere. Entonces vamos a ver después cómo se convierte. Muy bien, y el volumen tiene que estar en litros. Muy bien. Hay leyes que tenemos que aplicar. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotti. Entonces, esta ley de Boyle-Mariotti, entonces, trabaja o se utiliza cuando la temperatura es constante. Acuérdense que hay tres variables, pero si una de las variables permanece constante, entonces yo tengo que ver qué ley aplicar. Voy a aplicar la ley de Boyle cuando la temperatura es constante. ¿Qué significa? Que la temperatura no varía, no actúa. La temperatura entonces se va a mantener constante. Este proceso técnicamente se conoce como el proceso isotérmico. Isotérmico es cuando la temperatura no varía. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar la presión y volumen. Estas dos variables van a variar inversamente. ¿Qué significa inversamente? Uno aumenta, otro disminuye. Si aumenta la presión es porque disminuye el volumen. Si aumenta volumen significa que va a disminuir la presión. Eso significa inversamente. Uno aumenta, otro disminuye. Y acá está la fórmula que vamos a utilizar. Esta es la fórmula. P1 por V1. Presión 1, V1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. Pero ¿qué significa este 1 y este 2? El 1 indica el estado inicial antes del proceso. Entonces, P1 y V1 es antes del proceso. Inicial, acá está. Inicial, antes. Y el 2 ya indica ya después del proceso, o sea que lo que ocurre al final ya. Entonces, P2 y V2 indica presión y volumen final, y este es el inicial. Entonces, en todos los casos, el 1 indica inicial y el 2 indica final. Para la temperatura, la misma cosa. Entonces, esta fórmula nosotros podemos usar fácilmente. De acá vamos a despejar lo que necesitamos, ¿sí? Después está la primera ley de Gay-Lussac, que es cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante, el proceso se llama isobárico. El proceso isobárico es cuando la presión se mantiene constante. Si la presión no varía, entonces lo que va a variar es el volumen y la temperatura. ¿Cómo varían? Varían directamente. ¿Qué significa directamente? Que uno aumenta, el otro aumenta también. Aumenta la temperatura, va a aumentar también el volumen. Eso significa directamente. O disminuye el volumen, disminuye también la temperatura. Entonces los dos actúan de la misma forma. Eso es directamente. Y acá está la fórmula que nosotros vamos a utilizar después para nuestros cálculos de ejercicio. Después hay otra ley que vamos a utilizar también, de acuerdo al caso, la segunda ley de Gay-Lussac. Esta ley funciona a volumen constante, que significa que el volumen del gas no varía, a volumen constante. Este proceso se conoce como proceso isocórico.
isocóricas. Entonces tiene su nombre técnico. Bueno, si el volumen no varía, entonces lo que va a quedar a variar es la presión y temperatura, pero como directamente también. Entonces, si aumenta presión, aumenta temperatura. Si baja la temperatura, baja la presión. Entonces, ese significa directamente. Y acá está la fórmula que ustedes tienen en el material que yo le di la vez pasada. Yo le hice el resumen nomás. Después está la ecuación general. La ecuación general es cuando los tres varían. Ahí ya ahí ya puedo incluir a los tres. Inclusive dice que utiliza las tres leyes anteriores. De todas las leyes que vimos, se saca una fórmula general. Esto es cuando varían todo. Cuando varían las tres variables. Entonces, P1, V1 sobre T1. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Así. Y después tenemos acá para convertir unidades de temperaturas. Por ejemplo, si yo quiero pasar a Kelvin, lo que está en Celsius le tengo que sumar 273. O si quiero hacer al revés, lo que está en Kelvin tengo que restarle 273 y ya queda otra vez en Celsius. Entonces, esta es una formulita que también vamos a utilizar para poder hacer la conversión.